Bien, señores, miren, un documento, reportaje del Centro Regional de Políticas Económicas Sostenibles, del CRES, nos informa que la deuda pública consolidada a julio de este año 2023 llegó a los 74.130 millones a julio, 54.795 la del sector público no financiero y 19.335 del Banco Central. Sí, pero esto es a julio. ¿Pero qué pasó en agosto? Acabamos de aprobar el presupuesto complementario y metimos más de 1.500 millones de dólares más de deuda. ¿Se acuerdan? Donde habían 250 para, que lo comenté, para el muro fronterizo, 600 para rehabilitación de carretera. Y yo digo, ¿y para qué está el fideicomiso de red vial? Como dice el presidente Fernández, le están construyendo un fideicomiso con dinero del pueblo, del Estado, para dárselo al sector privado. Entonces, ¿RD vial para qué? 600 millones, entonces 1.500 millones más. Entonces, si son 1.500 millones, 74.000 serían 75.600. Entonces, eso es diferente. Y con ese nivel de deuda de 74.000 a julio, el producto se sitúa en 60%, 60.6% del Producto Interno Bruto. El presidente decía que se había logrado en estos días una reducción desde 62 a 59, comparando por el crecimiento que había habido en el año 21. Yo decía, ¿y este año que vamos a decrecer? Entonces, esa relación deuda-producto, si la deuda sigue subiendo y el producto va bajando, entonces esa relación deuda-producto va a dispararse, va a subir de 60, ya está en 60.6. Dice la CRES que se destaca, que es una de mis críticas siempre. El presidente habla de la buena gestión y Hochi, y del manejo de la deuda, y Valdés sale con la misma bla, 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 telele, telele, y dice este trabajo, se destaca un incremento significativo en el saldo de la deuda, con un crecimiento total de 26.270 millones de dólares, equivalente a un 54.9. Yo le dije que los gastos de intereses del año pasado a solamente crecieron en un 25, pasando de 180.000 a 255.000 millones ahora este año. Y el año pasado 180.000, 45.000 millones de un año a otro. Eso equivalía a un 25% de incremento. Este crecimiento del saldo, equivalente al 54.9%, creció la deuda en 55% en lo que va de la administración del presidente Abinader. Dice que la CRES, y por eso le digo cuando el presidente, mira, para que tú veas, ¿cómo digo yo? Que ustedes me lo ven y lo saben, que el presidente cuando usa la relación deuda-producto, y yo digo, es que la relación deuda-producto, ahora que la bajamos del 62 al 59, y que en realidad está en 60.9, y con los 1.500 millones más va a subir de ahí, yo le decía, pero que esa relación, eso es como el pañuelito que uno se pone, y la corbata muy fuiquiti, y un guillo, y un relojito, un reloj de eso, un Rolex, qué sé yo cuánto, que te cuesta un viaje cuarto, ¿no es verdad? Y todo eso, y tu correa Ferragamo, y tu zapato Maresci, qué sé yo, italiano y todo, eso es pinta. Pero cuando tú llenas el carrito y te acerca a la cajera, no importa lo que tú tengas encima, ella te dice, ¿efectivo o con tarjeta? Y ahí lo que vale es cuarto en mano y lo otro en tierra. Todo eso es bulto. Mira lo que le dice la CRES. CRES ha promovido la utilización de la relación entre el gasto en intereses y los ingresos tributarios, lo que nosotros llamamos la presión tributaria, como indicador de la sostenibilidad de la deuda pública. ¿A quién le está respondiendo la CRES? Es a Hochi Vicente, que dice que tenemos sostenibilidad, y a Valdés, porque tenemos una relación deuda-producto, pero lo que importa es los ingresos. Las obligaciones generadas por la deuda no se relacionan directamente con el Producto Interno Bruto, sino con los ingresos que hace el gobierno. Se centran en la capacidad de recaudación fiscal. ¿Cuánto tú sacas de esa generación de los 110.000 millones que produjimos de dólares en el año de riqueza del país? ¿Cuánto sacaste? Entonces,
Por eso es que yo alerto siempre sobre el endeudamiento frenético que tiene el gobierno, que para todo, yo le decía, esos últimos 7 préstamos, 7, yo decía, había 3 que yo los aprobaba, el del metro, el del acueducto, la línea de Santo Domingo Este y el de el puerto de Jaina, pero los otros 4, no, si se acuerdan, yo lo trabajé el tema aquí con ustedes, por eso, porque al final esas deudas hay que pagarlas. Por ese trabajo de crecer es muy importante y no se plegan. Dice, imagín, sí, ha crecido 6.000 millones todos los años, pero la culpa no es del gobierno. Ah, no, es mía. Las agrias no se pagan, o sea, nada más son las dulces. Las que son tuyas son las dulces. Las agrias no. ¿Se da usted cuenta? Entonces, así no se puede manejar las cosas. Por ejemplo, el Banco Central para los otros días la reducción de la política monetaria. En estos días vuelve y baja 0.25 a la tasa, porque la economía creció 1.2 en el primer semestre y en el primero 7 meses 1.4. Jompió, metió un viaje cuarto en mayo y como quiera el crecimiento fue de 2 punto algo, 2.6 en este mes, pero acumulado va de 1.4. Entonces, la proyección de crecimiento, según el ministerio, el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno, dice, sigue revisando. En marzo, proyectó en marzo que íbamos a crecer en 4.25, pero con ese 1.4 no vamos a llegar nunca. Y en junio la bajó a 4, pero ya ahora la metió en 3%. Pero para crecer a 3, en estos 5 meses que faltan, si crecimos 1.4 agregado, necesitamos crecer 1.6. Gracias. Entonces, no es tan sencillo. Ahí veo, por eso es que usted ve al Banco Central haciendo malabares, porque el gobierno no ejecuta eficientemente la parte que tiene que ver con su inversión de capital. Ese 2.9 que creció interanual a julio, según el Banco Central, se debió fundamentalmente al turismo. Ahí no tiene que ver la política monetaria, ahí no tiene que ver lo que el gobierno inyecte, lo que el Banco Central inyecte. No, es la gente que viene, el turismo, y deja ese dinero. Pues no tiene que ver con igual que las remesas que llegan, que el Banco Central, llegaron 700 millones de remesas, son los dominicanos que mandan. Usted no ha puesto nada ahí. Entonces, el crecimiento de 1.4 en los primeros 7 meses, cuando al año pasado ese mismo crecimiento fue de 5.5 en esos primeros 7 meses. O sea que hemos caído a más de 3%. Entonces, eso es importantísimo, que es más de un 60%. Entonces, las perspectivas para el 24 dice que son más positivas. Proyectamos un crecimiento entre el 4.5 y el 5%. Entonces, lo importante es que la inflación que está proyectada, el banco dice que ya tenemos 4%, pero la subyacente 5 y pico, pero el promedio que da el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es que vamos a cerrar el 2023 con 4.75. Cuando usted ve este número, no le puede decir, quizás no le dice nada, pero por eso es que yo digo que ahí el Banco Central, por un lado, baja ahora de nuevo la tasa, bajó 0.75 y le baja otro 0.25, ya le bajó un 1%. Inyectó en mayo 110.000 millones. Correcto. Había inyectado en enero 21.000 millones más. La inflación va a cerrar en 4.75 y él baja la tasa, mientras en Estados Unidos están subiendo la tasa de política monetaria para controlar la inflación. En Europa están subiendo la tasa para controlar la inflación y aquí vamos a contracorriente. El dólar dice que se proyecta el cierre al 23 en 56,60. Ya el dólar está superior a 56,60. De hecho, la tasa de cambio que usa Industria y Comercio es 50 para esta semana, para el cálculo de los combustibles, y el subsidio que se utilizó fue de 56,82. 56,82 y el Ministerio de Economía y Planificación proyecta que íbamos a cerrar el 2023 en 56,60. Mire cómo ya nos pasamos, ya lo superamos.
Vamos a cerrar con sobre 57. Y el Banco Central, queriendo solventar las ineficiencias gubernamentales, el crecimiento de la construcción fue de 2.1, a pesar de todo lo que se ha hecho, porque el gobierno no ha sido eficiente. Y en este año, lo ha hecho mejor que en los 2 años pasados. Hay que reconocerlo. Pero aún así no ha sido lo suficientemente eficaz. ¿Ve? Entonces, para que ustedes vean, mucho endeudamiento, pero poco crecimiento. Mucho endeudamiento, pero poco crecimiento. Nos estamos endeudando para pagar gasto corriente. Nos estamos endeudando para pagar deuda. No para inversión en activos fijos. No para inversión en crecimiento económico, en desarrollo. Gasto corriente no lo comimos y mañana no hay nada. Lo único que queda es la deuda. Es como hacer una fiesta y una parranda. Al otro día lo que te queda es la resaca y las deudas. Si fue fiado que la cogiste. Entonces eso es lo malo y a eso es lo que tenemos que prestarle atención. Tenemos que eficientizar en gasto, tenemos que mejorar la puntería. Todo es fideicomiso, todo es el sector privado, todo es, pero ¿qué está poniendo el sector privado? Porque así hasta yo me gradúo, estudiando cualquiera pasa. Estudiando cualquiera pasa. Eso no tiene ciencia. Para coger prestado y gastar, no hay que ir a la universidad. Ahora, para hacer de tripa corazón y estirar el presupuesto e invertirlo aquí, allí, aquí, donde se necesita realmente, solamente hay que ver el ejemplo de cualquier madre dominicana con esta inflación como la tiene agobiadas hasta aquí, estirando las cosas, fabricando carne de la berenjena para darle de comer a sus muchachos, porque la cosa no está fácil. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que enfocarse, no vender ilusiones, sino realidades concretas, que eso le daría más resultados que presentar un panorama que no se compadece con la realidad en definitiva. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Economía y Mercado y venimos en breve con más.